conjunto de órganos, va a estar formando un conjunto de órganos que la función principal aquí va a ser la de producir, conducir y excretar la orina. Todos ellos van a estar trabajando en forma conjunta para esto, para producir, para conducir y excretar la orina. ¿Y cuáles son los órganos que forman parte del sistema urinario? Los riñones, y la uretra. ¿El riñón qué va a hacer? Producir la orina. Los uréteres, conducir. La vejiga, en este caso, almacenar, y a través de la uretra, es el esquemático, sería la excreción. Aquí la parte fácil, ureter es solamente conocer las capas, función, vejiga, conocer las capas, función, la uretra, conocer sus epitelios. Aquí tal vez la parte un poco más compleja esté a nivel de los riñones. Vamos a empezar justamente por los riñones. Entonces los riñones son parte del sistema urinario. Ellos se van a encargar de diferentes funciones. Uno ya me dijeron que sería la de producir la orina. Otra función del riñón que alguien se a través del proceso de filtración de la sangre se va a ir formando la orina. Entonces, filtrar la sangre. Por eso ya les voy a decir, la orina tiene una fórmula que dentro de poco les voy a mencionar. Entonces, producir la orina, esta producción es a través del proceso de filtración glomerular, que sería filtrar la sangre. Otra función, sí, absorción de sustancias y eliminación de desechos. Eso en cuanto a la orina, ¿verdad? A través de la orina se van a eliminar muchos desechos del cuerpo. Reabsorción de sustancias. ¿Qué sustancias? Tenemos aquí agua, tenemos los electrolitos, para no estar escribiendo de cada uno, ¿verdad? Electrolitos, glucosa, aminoácidos, se reabsorben muchas sustancias que nuestro cuerpo necesita y no tiene que ser eliminado. Por eso aquí la palabra clave es esta: reabsorción, no es absorción. Absorción ocurre la primera vez que nosotros introducimos o llegamos a la sangre algún componente, y eso ocurre a nivel intestinal. La absorción ocurre a nivel intestinal. Aquí se llama reabsorción porque nosotros volvemos a absorber algo que ya habíamos absorbido previamente en los intestinos. Por eso el término de reabsorción. Si me dicen que la función del riñón es absorción, está mal, porque es función del sistema digestivo. Reabsorción. Otra función, secreción de hormonas. ¿Qué hormonas? Eritropoyetina, renina y vitamina D3 activa, que es el calcitriol. Tenemos entonces secreción de hormonas. Función endócrina también tiene el riñón. Otra función, muy bien, control de presión arterial, regulación
eliminamos todos esos desechos que nuestro cuerpo no necesita. Y también a nivel del riñón nosotros ya reabsorbemos todo lo que nuestro cuerpo sí necesita. Y esto, todas estas acciones nosotros podemos encontrar en la unidad funcional y estructural del riñón, que sería la nefrona. Las unidades estructurales funcionales llevan ese nombre porque puede realizar las funciones de este sistema renal. Entonces aquí nosotros vamos a ver la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Unidad funcional y estructural. Unidad funcional y estructural del riñón. Esa es la nefrona. Si yo les pregunto qué es, otra cosa sería ¿cómo está formada la nefrona? Y esa va a ser la segunda pregunta. ¿Cómo está formada una nefrona? Nosotros vamos a encontrar, solo tengo azul, así que por eso está un poco complicado. Sí, por favor, me va a ayudar. Para que se entienda mejor, sería la nefrona. Esquemáticamente. Después te voy a mostrar la imagen, cómo se observa. La nefrona, cómo está constituido. Esta parte globulosa, redondeada, tiene el nombre de corpúsculo renal. Entonces, la nefrona está constituida entonces esta región, corpúsculo renal, y después un sistema de tubos, que serían túbulos renales. Esta es la forma básica de división de lo que sería una nefrona. Tô te gravando, não. Una parte se llama corpúsculo renal. En este corpúsculo vamos a tener dos cosas. Este sería el ovillo capilar, capilar tipo fenestrado. Esto es el glomérulo. Ahí está. Ahí vamos a tener entonces el glomérulo renal, que sería el ovillo capilar. Este capilar fenestrado que está dando muchas vueltas es el glomérulo renal. Y esto en azul, en la periferia, sería la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. O en español Bowman. Cápsula de Bowman. Entonces el corpúsculo está formado por esas dos estructuras: glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Glomérulo y cápsula. Y después tenemos el sistema de túbulos. Este sistema de túbulos, vamos a ir siempre de este extremo. Este túbulo contorneado es el proximal. Túbulo contorneado proximal. Aquí. Túbulo contorneado proximal. Después tenemos un segmento que es recto, que sería túbulo recto proximal. Después, una región que es más delgada, que sería asa delgada. Asa delgada porque baja y después sube nuevamente. Un segmento distal que es grueso, aquí número 4. Túbulo recto distal. Y
finalmente otra vez, túbulos contorneados. Túbulos contorneados. Hay un tubo conector aquí, pero ya es difícil de percibir. Esto básicamente es la nefrona. ¿Por qué no incluyo este? Este es el conducto colector. Este conducto colector va a recibir justamente muchos conductos de varias nefronas. Por eso se llama colector. Va a conectar la orina producida por varias nefronas. Y al final es este conducto colector que va a formar, a ver aquí si puedo colocar bien. Esta es la pirámide renal. Y el conducto colector es el que lleva ahí la papila renal que ustedes vieron en la anatomía. O sea, aquí varios conductos colectores en lo que sería la papila renal va a estar desembocando en un cáliz menor. Y este cáliz menor ya tiene epitelio de transición, o sea, gloteo. Todo esto tiene que dominar en fisiología después, más adelante. Todavía no empezamos. Solo les estoy mostrando las partes, la anatomía, ¿verdad? En histología usted tiene que saber la función de cada uno, función de cada túbulo, porque hay cotransportadores, transportadores de sodio y potasio, sodio, cloro, magnesio, o sea, muchísimo aquí, muchísimas funciones en este sistema de tubos, muy complejo. Muchas células, muchos receptores, muchas hormonas. Ahora ustedes saben las partes, porque la función de histología, la microanatomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la nefrona? La unidad funcional del riñón, que consta de dos componentes: corpúsculo renal y el sistema de tubos. El corpúsculo, a su vez, está formado por un ovillo capilar, que es capilar fenestrado, que se llama glomérulo renal. Y después, algo que lo envuelve, que sería la cápsula de Bowman, también conocido como cápsula renal. El sistema de túbulos. Es importante recordar los nombres, porque después vamos a hablar de histología, laberinto cortical, tráqueos medulares, y ahí van a estar algunos de ellos. Entonces, tenemos contorneados, tenemos rectos y tenemos una asa delgada. Contorneado proximal, recto, proximal. La asa delgada, recto distal y contorneado distal. Ese es el sistema de tubos. ¿Dónde desemboca una nefrona? En el conducto colector. Ahora, ¿cómo se ve esto en la lámina? Eso ya es diferente. Ustedes van a identificar el órgano, el riñón. La manera más fácil posible de identificar es viendo una nefrona, viendo un corpúsculo renal. Ven esa estructura redondeada. Ustedes ya saben que es riñón. Ahora vamos a poner imágenes para ir relacionando, para no dejar al último. Si duda, cambian respuestas. Y generalmente se cambia para el equivocado. No, ocurre eso, a mí también ocurre. Muy importante saber las funciones del riñón. Corpúsculo renal. Esto se observa así. Sí, acá sería, este sería un corpúsculo renal y este es otro corpúsculo renal. Este sería entonces de una nefrona y este de otra nefrona.
letras redondeadas, ya saben qué órgano es. Es riñón. Riñón. Muy bien. Ahora, esa es una cosa. Entonces, diagnóstico aquí en círculo. Corpúsculo renal. Es difícil marcar la nefrona porque tendría que marcar los túbulos proximales, el recto, todo básicamente de este corpúsculo. Y como ustedes saben, aquí están los túbulos de varias nefronas. Entonces es imposible marcar nefronas. Solo puedo marcar esto, que sería corpúsculo renal. ¿Y cómo está formado el corpúsculo renal? Cápsula de Bowman y glomérulo. Entonces aquí, si yo marco con una X aquí, diagnóstico de estructura, ¿qué sería? Glomérulo, porque estoy marcando aquí en el centro, glomérulo. Si yo marco con varias flechas aquí en la periferia, ¿qué sería esto? Cápsula de Bowman, ¿verdad? Muy bien. Una vez aclarado esto, vamos a colocar una imagen que sea representativa del corpúsculo renal para ver de cerca cómo es. Esto en sí sería el corpúsculo renal. Corpúsculo renal. Y esta parte sería el ovillo capilar, o sea, glomérulo. Y esto es cápsula de Bowman. Pero la cápsula de Bowman tiene dos hojas, así como el peritoneo, así como la pleura, así como el pericardio, ¿verdad? Va a tener una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral aquí está rodeando al capilar. Por eso ven del mismo color, color amarillo, color amarillo. La hoja visceral le rodea entonces al glomérulo. ¿Y cómo está formado? Por células llamadas podocitos. Podocitos. Entonces, la cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja o una capa visceral y una parietal. La visceral, ¿cómo está formada? Dijimos, ¿por qué células? Podocitos. Podocitos. Y la hoja parietal, epitelio simple plano. Epitelio simple plano. Aquí. Esto sería la capa u hoja parietal. ¿Qué tipo de epitelio es? Simple plano. Es por eso que si nosotros juntamos aquí varias flechitas, ¿verdad? Para que no sea muy complicado de adivinar qué es lo que quiere el docente. Varias flechitas. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Diagnóstico de estructura sería cápsula de Bowman, hoja parietal o capa parietal. Capa parietal de la cápsula de Bowman. Ahora, y aquí tenemos un espacio, así como ustedes siempre ven entre la hoja visceral y parietal, siempre hay un espacio, ¿verdad? En este caso, este espacio se puede llamar espacio de Bowman. ¿Por qué? Porque esto es cápsula de Bowman, espacio de Bowman o espacio urinario también. Espacio urinario o espacio de Bowman. Aquí. ¿Cómo se puede ver esto en la lámina? Aquí el espacio es blanco. Esto. Las flechas señalan que espacio de Bowman o espacio urinario. Por último, no por último, ¿verdad? Pero casi. Nosotros vamos a encontrar dos extremidades en lo que sería nuestro corpúsculo renal. Una extremidad donde hay vasos sanguíneos, por eso extremo vascular o polo vascular, y el otro lado donde se va a ir formando la orina, por eso polo urinario.
Entonces tenemos dos polos en nuestro corpúsculo renal: polo vascular y polo urinario. Ahí ya mencionamos casi todo lo que sería el corpúsculo renal. Se puede preguntar muchas cosas sobre el corpúsculo renal. En la teoría, en la práctica también, dado que yo soy el que hace el examen práctico, puedo preguntar todo lo que yo les muestro en la clase y todo lo que ustedes reciben en la práctica. Lo que reciben en la práctica yo pregunto de forma general, porque a veces en algunas prácticas son un poco más detalladas, otros son un poco más generales. Pero lo que yo digo en clase es otra cosa. Si yo aquí les estoy mostrando, ¿verdad?, cómo se ve un túbulo contorneado proximal, puedo preguntar en la final cómo se ve un túbulo contorneado proximal. Igual si ustedes en la práctica no vieron. ¿Por qué? Porque yo di en clase. O sea, todo lo que yo muestro aquí en clase puedo preguntar. Por eso mis clases generalmente son enfocadas también en la parte práctica. Entonces no les reclamo. Nada, voy a preguntar. Porque lo que estuvieron en clase vieron lo que yo mostré. Y lo que no estuvieron, y debió haber estudiado. Ok. Entonces, repitiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Nefrona. Muy bien. Pregunta número 1, Rociana, en tu examen. Empieza con citas. Cita dos elementos del corpúsculo renal: cápsula de Bowman y glomérulo renal. Perfecto, un punto. Glomérulo. El glomérulo sería entonces digamos, se llama ovillo capilar, pero es un capilar que tiene muchas asas. No sé cómo lo conocen. El hilo, ¿verdad? El hilo para que el gato juegue. Más o menos así es el capilar, en ese punto. O sea que tiene muchas asas, muchas vueltas. Por eso en el libro van a encontrar como enmarañado vascular en esa parte. Muchas capilares, o sea, un capilar muy tortuoso, empaquetado en un solo lugar. Entonces ahí tenemos todo el glomérulo renal y está rodeado por la cápsula de Bowman. Muy bien, cápsula de Bowman que tiene dos capas: parietal y visceral. Ahora, completa, justita ahí. Es una célula que forma la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Podocitos. Muy bien. En otra fila, es el epitelio que forma la capa parietal de la cápsula de Bowman. Epitelio simple plano, ¿verdad? Es el espacio que se encuentra entre la hoja visceral y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Espacio de Bowman o espacio urinario. Muy bien. Y por último, nuestro corpúsculo tiene dos polos, dos extremos: un polo vascular por los vasos sanguíneos y polo urinario por la formación de la orina. Aquí inicia, no termina ahí, se va a ir modificando. Muy bien. ¿Qué faltaría aquí mencionar? El tipo de capilar ya conocen, ¿verdad? Fenestrado, muy bien. Acá se forma una barrera. Se llama la barrera de filtración glomerular o membrana de filtración glomerular. Entonces, pongo aquí. ¿Cómo está formada la barrera de filtración glomerular?
está pasando por aquí y se está filtrando continuamente. Por minuto, por centímetro cúbico, 100 ml se está filtrando. 180 litros por día. Sí. El señor no para tampoco, como el corazón, ni el cerebro. Va a estar formado. Siempre que hablamos de barreras, ¿qué mencionamos nosotros? Epitelio, específicamente. Sí, pero claro que sería el endotelio. Siempre mencionamos al endotelio. Aquí, como tenemos un capilar, vamos a tener entonces endotelio. ¿Qué más? ¿Sobre qué descansa este endotelio? La lámina basal. Muy bien. ¿Y qué célula estamos viendo que le está envolviendo los capilares? Los podocitos. Específicamente serían las prolongaciones de los podocitos. Se llaman pedícelos, pero no se les va a llegar a contar eso. Entonces, prolongaciones de los podocitos. Esos tres elementos forman la barrera de filtración glomerular. Primero que nada, recordar que tenemos un capilar fenestrado, o sea que tiene pequeños orificios que se llaman fenestraciones justamente. Y aquí van a ir pasando entonces la glucosa, el sodio, el magnesio, el calcio. Y después el otro que va a estar regulando el pasaje de los elementos son estas prolongaciones. Ellos van a formar ahí una hendidura con carga bastante negativa, inclusive puede repeler muchas sustancias, principalmente proteínas grandes, repelen. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra barrera de filtración glomerular. ¿Qué va a ocurrir si se dañan, por ejemplo, estos podocitos? Se va a tener una patología, ¿verdad? Como es evidente, síndrome nefrótico, se va a estar perdiendo mucha proteína en la orina. Entonces, en el plasma hay poca proteína, disminuye la presión oncótica, presión de proteínas, y el líquido del cuerpo empieza a escapar fuera de los vasos sanguíneos, produciéndose edema generalizado, que se llama anasarca, edema, hinchado por todas partes. Bueno, después, ¿verdad? Si de eso no se trata, el paciente puede llegar a morir. Pero, como les digo, solo una pequeña alteración de estos podocitos causa eso. Y van a tener una sección de clínica médica llamada glomerulonefritis, que sería inflamación a nivel de los glomérulos. Hay diferentes tipos. Eso es para más adelante. Para que sepan nada más esta membrana de filtración glomerular. Y el tema del examen. Ahí terminamos la parte del corpúsculo, que es esta porción. Quería empezar con esto porque es la base principal, porque ahora vamos a estar hablando de nuestro riñón. El riñón va a tener dos porciones, parece una oreja. La corteza y la médula. Corteza y médula. Y esto se pregunta bastante lo que sería la parte práctica. ¿Cómo ustedes van a diferenciar corteza y médula? La forma más fácil es viendo esto. Ustedes ven el corpúsculo renal, ya saben que es el riñón. Y también ya saben que va a ser la corteza renal. Entonces, ¿en qué parte del riñón tenemos corpúsculo renal? En la corteza. En la médula no ven. En la médula no hay corpúsculo renal. Esto sería más simple si la corteza fuese solo corteza y no se dividiera otra vez en dos partes. Y por eso es lo que no dice en imagen. Pero bueno, van a tener que usar
usar la imaginación porque esta parte es un poco complicada de que entre en la cabeza. Parece que no tiene sentido. Esta porción, ¿qué parte del riñón sería? ¿Corteza o médula? Corteza, ¿por qué? Porque tiene corpúsculos. Perfecto, buen diagnóstico. Ahora, la corteza otra vez se divide en dos regiones. Dos regiones. ¿Qué son? Laberinto cortical. Aquí entonces, ¿dónde puedo colocar? Entonces, corteza. Sabemos que por fuera está el estroma, que sería la cápsula renal. Aquí le pongo un tiro denso. La corteza otra vez tiene entonces lo que se llama laberinto cortical y rayos medulares. Todo esto es en la corteza. ¿Y cómo ustedes van a identificar estas dos porciones? Le voy a poner una imagen que está más adelante, que es mucho más notorio. Para empezar, aquí se ve muy bien. Acá, esto sería corteza o médula. Corteza, porque estamos viendo qué? Corpúsculos renales. Muy bien. Ustedes notan dos partes allí diferentes estructuralmente. Acá se nota muy bien. Esto, ¿verdad? Esto sería una cosa y esto sería otra región. Bueno, ¿qué son estos? En los lugares donde están los corpúsculos renales se llama laberinto cortical. Laberinto supongo que es porque esto está aquí atrapado. Aparentemente se ve un rayo medular, otro rayo medular y aquí el corpúsculo atrapado. Entonces, ¿qué vamos a tener en el laberinto cortical? Corpúsculo renal. Y en los rayos medulares no hay corpúsculo. ¿Por qué se llaman rayos medulares? Porque parecen una prolongación de la médula. Por eso llevan ese nombre. Por eso nada más. Pero es corteza. La corteza entonces tiene dos partes otra vez. En un lugar nosotros visualizamos bien el corpúsculo renal. Y después solo tenemos los conductos. Solo conductos. ¿Y cómo se llama? Rayo medular. Cuando son varios en plural sería rayos medulares. Acá se nota muy bien. Ahora, ¿cómo podría ser una pregunta de examen teórica de esto? Laberinto está aquí. Sí, está. Laberinto está atrapado entre dos rayos medulares. Entre los dos rayos está el laberinto cortical. No, así. ¿Qué hay adentro? No, ese me parece así, pero no. Sí, esos son túbulos, los túbulos renales. En los rayos medulares solo encontramos túbulos, por eso justamente lleva el nombre de rayo medular. ¿Por qué? Porque solo en la médula vemos simplemente túbulos. Entonces, hay una región de la corteza donde encontramos solo túbulos que parecen una prolongación de la médula. De ahí el nombre de rayo medular. Rayo medular. Es por el nombre nada más. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esa es la parte teórica. ¿Cómo va a ser la pregunta? Así. Cita los tres componentes
laberinto cortical vamos a encontrar partes de la nefrona. En los rayos medulares también vamos a encontrar partes de la nefrona. Ahora sí, ¿qué partes de la nefrona vamos a encontrar en cada uno? En el laberinto cortical, no dibujé bien por eso, porque no soy buen dibujante. Esto que ven aquí, estos tres, encontramos en el laberinto cortical. ¿Qué están viendo aquí? Corpúsculo, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. Entonces, esos son los tres componentes del laberinto cortical, que es de la nefrona. Especifico de la nefrona porque ustedes me pueden decir vasos sanguíneos, tejido parenquivo, que está todo presente ahí también, ¿verdad? Sería una forma de pular la pregunta. Por eso, citan los tres componentes de la nefrona para especificar. Presentes en el laberinto cortical sería corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. Después, en los rayos medulares encontramos los rectos y el conducto colector. Entonces, este sería fila 1. Fila 2, pregunta número 1, ¿verdad? Si el número está presente en los rayos medulares. También para la pregunta, también la respuesta. Exactamente. Entonces, aquí es laberinto cortical. No hay más espacio por eso. Si fuese la misma pregunta, pero en vez de laberinto cortical, diga rayo medular, ahí va a ser túbulo recto proximal, túbulo recto distal y el conducto colector. Conducto colector. Sí, por eso no puedo dibujar bien. Porque significa eso. Ya puedo dibujar aquí. Tal vez el próximo año salga aquí ya los dibujos. Recordemos, ninguno dibuja bien eso para dar eso. ¿Y esto sería qué? Muy bien, sería nuestra nefrona, ¿verdad? Hasta aquí. Vamos a tener el corpúsculo y el sistema de túbulos. Este asa de Henle no mencionamos aquí porque no está en la corteza. ¿Dónde va a estar entonces? En la médula, está más abajo, en la médula. Justamente va a ser la forma de diferenciar corteza y médula y no confundirnos. Ya les voy a explicar. Ahora, ¿qué encontramos en la corteza? Corpúsculo, túbulo contorneado, túbulo recto proximal y distal, y túbulo contorneado distal. Esto encontramos en la corteza principalmente. Corteza. Ahora, existe una manera aquí de identificar cuál sería túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. La respuesta es sí. No sé si pueden apagar ahí para ver si se ve un poquito mejor. Apagar la luz. Ahí se ve un poco mejor. Ustedes ven este. ¿Qué sería? Corpúsculo renal.
contorneados. Todos son contorneados, solo que va a ser proximal y distal. ¿Cómo diferenciar el contorneado proximal del distal? Sí hay. Sí. Escuchen bien esas diferencias porque son temas de examen. El criterio es igual, simple, público. La diferencia está en la luz y la proximidad de las células. El túbulo contorneado proximal, como es la primera parte, esta célula tiene muchos pliegues y tiene muchas microvellosidades. De allí, de por qué el proximal, la luz siempre se ve sucio. Se ve sucio, se ve irregular. Se ve irregular porque esta célula tiene más pliegues. Se ve un poco más sucio porque tiene más microvellosidades. Entonces la luz es irregular y se ve sucio. Además que las células parecen que están más lejos uno del otro. Parece que están más separados. Esos son los tres elementos para identificar al túbulo contorneado proximal. Esto que ven aquí, ¿cómo están sus células? ¿Están bien separadas o están bien? ¿Y esto cómo está? ¿Cuál está más separada? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Sí, este está muy separado. Este está más próximo entre sí. ¿En cuál la luz parece más sucio? ¿En este o este? Este. Sí, ¿verdad? Está es más amplio y más sucio, más irregular. Y este bien redondeado y bien limpio. Este es el túbulo contorneado proximal y este es el túbulo contorneado distal. Ahí ya saben la diferencia. ¿Cómo? Aquí. ¿Esto qué sería? ¿Proximal o distal? Distal, muy bien. ¿Este? Distal, muy bien. ¿Este? Proximal. ¿Este? Distal. ¿Pero? Ya saben cuál es túbulo contorneado proximal, cuál es túbulo contorneado distal. Sí, más cerca, distal. El proximal que parece un poco más separado, más alejado. A ver si tenemos otra imagen. Ahí se ve mucho mejor. Más cerca. ¿Esto qué sería? Contorneado distal, muy bien. Este, proximal. Este, distal. Ahí está. Ya saben cuál es la diferencia. Túbulo contorneado proximal, distal. Esto, ¿qué porción de la corteza sería? ¿Qué parte de la corteza? El laberinto cortical. ¿Por qué? Vemos corpúsculo renal, túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal. No sé si se entendió, ¿verdad? Anoten bien esa diferencia porque para preguntar, para preguntas. Pregunta puede ser cerrada, pero tiene que saber esa diferencia entre proximal y distal. Muy bien. Okay. Aquí están viendo. Aquí nuestros capilares revestidos por podocitos van a tener otras células de apoyo, como las células de sostén. Se llaman células mesangiales. ¿Qué son las células mesangiales? Ellas funcionan como una célula de soporte para nuestro glomérulo, para la membrana de filtración glomerular. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, digamos que ese filtro está sucio, entonces va a fagocitar. La sociedad va a dejar limpio, va a dejar permeable, entonces la membrana de filtración glomerular.
médulas mesangiales. Generalmente no se pregunta, acá se ve muy bien, pero en nuestra lámina no da para diferenciar bien, entonces yo no les voy a preguntar en la prueba final. ¿Qué es lo que yo estoy enfatizando con ustedes? Conocer cuál es corteza, cuál es médula, cuál es corpúsculo renal, espacio urinario, la cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal. Aquí, ¿qué parte de la corteza sería esto? Laberinto cortical. ¿Y esto? Rayos medulares. Muy bien. Ahí te sale laberinto cortical. Otra vez lo mismo. ¿Cómo se llama aquí este espacio? Espacio de Bowman o espacio urinario. ¿Qué tipo de capilar encontramos aquí? Fenestrada. Este ya está todo marcado, así que no les puedo preguntar. Pero voy a hacer otro tipo de pregunta. Según la imagen observada, ¿qué parte del riñón sería? ¿Corteza o médula? ¿Por qué corteza y por qué médula? No tiene corpúsculo. Porque está no corteza. Não, mas tem os túbulos retos, então ela é corteza. Porque tá nos raios, é o raio Esta es la discusión. ¿Corteza o médula? Corteza. Corteza. Es corteza, pero ¿qué parte? Rayo medular. La parte de rayo medular no hay corpúsculo, pero todos los túbulos son epitelio simple cúbico. Todo aquí es simple cúbico, entonces esto es rayo medular, pero de la corteza, obviamente. Y entonces, ¿cómo sería médula? La médula va a tener otro epitelio. ¿Se recuerdan? Asa delgada de Henle, que va a ser epitelio simple plano. Simple plano. Y también el túbulo colector aquí en la médula ya tiene epitelio simple cilíndrico. Ya no es más cúbico como estamos viendo aquí, ya es cilíndrico. Entonces, una imagen llena de túbulos, si se muestra así de cerca, en la práctica realmente no se hace esa pegadilla, pero en la final, por ejemplo, si se muestra así de cerca, es para detenerse y pensar. Tengo que buscar epitelio simple plano o simple cilíndrico. Si no encuentro, entonces corteza, solo rayo medular. Pero si yo veo epitelio simple plano, simple plano, simple plano, o inclusive, este no parece todavía muy cilíndrico, ¿verdad? Pero se ve simple plano. Eso es médula. Entonces, en la corteza, ¿qué epitelio principalmente van a encontrar de los túbulos? Simple cúbico, solo simple cúbico. Y en la médula, sí, ya vamos a tener túbulos con simple plano y el conducto colector con simple cilíndrico. Simple cilíndrico. ¿Cuál? Este es médula. Não, essa é corteza. No, yo también. Ya mudé la imagen. Esto es médula, ¿por qué? Simple plano, correspondiente a asa delgada de Henle, ¿verdad? Y esto aquí no se ve todavía muy bien, pero cada vez más profundo en la médula se va a hacer más cilíndrico, que es el conducto colector. Conducto colector. Riñón es la parte más complicada de urinaria. Después ya es todo capas y capas y capas. Fácil. ¿Esto qué lleva una hora? Estamos cerca. Ya pasó una hora, pero estamos cerca. Casi ya está arriba.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre corteza? Mejor dicho, dame la pregunta. ¿Cómo vas a diferenciar rayo medular de la corteza de la médula? Ese está muy bueno. Tengo que anotar para el examen. Ahí, tengo que hacer anotación. El rayo medular de la corteza de la médula renal. Pero tiene que escribir completo. Si me colocan por el epitelio nomás, es incompleto. En la médula vamos a tener epitelio simple plano correspondiente a la asa delgada de Henle. O vamos a tener el simple cilíndrico al conducto colector medular, ¿verdad? Esto es la médula. Y en rayo medular vamos a tener solo el epitelio cúbico, correspondiente a quién? Túbulo recto proximal, túbulo recto distal y el conducto colector cortical. El conducto colector está en la corteza hasta la médula. ¿Qué es lo que va a cambiar entre la parte de la corteza y la médula? El epitelio. El cortical, simple cúbico. Conducto colector medular es simple cilíndrico. Simple cilíndrico. Ya saben. Lo menos importante. Desde lejos, si es una imagen desde lejos y les pregunta, por ejemplo, muestra así la imagen, ¿qué parte del riñón es? Y es desde lejos, no da para ver las células. ¿Ustedes qué van a fijarse? Si es que hay o no hay que corpúsculo renal. Y acá no se ve ninguno. Saben bien que es desde lejos, no da para ver el epitelio. ¿Qué va a ser? Médula renal. Médula renal. Entonces desde lejos es más fácil para ustedes. Desde lejos. Y desde cerca sí se ve. Epitelio simple. Simple plano. Sí. Aquí. Está más alargado. Ustedes saben la definición, ¿verdad? De epitelio simple plano, simple cúbico, o sea que simple cúbico y cilíndrico. Cilíndrico, la longitud predomina sobre el ancho. Plano, el ancho predomina sobre el alto. Y cúbico, 4 lados iguales. Y por eso estoy diciendo la definición de lo que es epitelio simple cúbico. Los lados son iguales. La célula es un cubo, no importa el núcleo. Nosotros muchas veces en simple plano vemos un núcleo aplastado, ¿verdad? Pero lo que importa es la definición, es más ancho que alto. Esa es la definición del libro. Y ahora, no sé si les dije al inicio, pero deberían de haber leído el libro. Teóricamente. ¿Y esto qué epitelio sería? Simple cilíndrico, ¿por qué? Porque es más alto que ancho. Es más alto que ancho. Es cilíndrico. Entonces, esto es sí, el conducto colector medular.
¿Por qué? Porque es simple, cilíndrico, o sea, sería esta parte, ¿verdad? La parte distal. Esto se ve bien en el laboratorio. Ah, sí, otro que no les dije fue este. Aquí. Quiero que miren y encuentren una diferencia entre el conducto colector del túbulo recto distal. Conducto colector y túbulo recto distal. ¿Cuál sería la diferencia entre esto y esto? Coloração. Porque solo hay una cosita de, o sea que hay que tener en cuenta para poder diferenciar teóricamente, ¿verdad? ¿Qué sería la Tensão. ¿eh? Tensão. Tinción? No tiene que ver con la tinción específicamente. Sería esto. ¿Ven esto? ¿O no? Aquí. É a divisão. Se ve el límite entre una célula y otra. Sí, la membrana. Digamos que la membrana plasmática de una célula y otra se ve que está dividido. Acá termina esta célula, acá inicia otra. Solo que no se ve su núcleo, no pasó sobre el núcleo del corte histológico. Pero aquí se ven los límites entre las células. Y eso es principal en el conducto colector. Entonces, algo que no se tiene que olvidar para la final es que los conductos colectores se pueden observar los límites entre una célula y otra, mientras que en los contorneados y rectos, proximal y distal, no da para ver. Entonces, es la forma de reconocer a un conducto colector, visualizar esos límites. Acá da para ver y aquí adelante también. Miren, límite entre células. Acá arriba se ve un poco mejor. Límite bien definido entre una célula y otra, solo en el conducto colector. Ahora, supongamos que está en la sección de completos y empieza a escribir de la siguiente manera. Esta estructura es un túbulo renal. Tenés opción de chutar túbulo contorneado, túbulo recto, proximal, distal. Bueno, tienen que leer las otras características. En un corte histológico con hematoxilina y eosina se observa una luz irregular, células muy separadas. Punto. Y se encuentra en el laberinto cortical. Punto. Ahí. Túbulo contorneado proximal. Eso sería incompleto. Si en vez de laberinto cortical digo esa misma característica, en vez de laberinto pongo rayo medular, sería túbulo recto proximal. Eso también lo les dije, ¿verdad? Ahora les voy a mencionar. El túbulo recto proximal se ve igual que el contorneado proximal. ¿Por qué? Porque son continuación directa. Entonces, si yo el túbulo contorneado proximal veo luz irregular, sucio, células muy separadas, el recto proximal también se ve así. Si yo el contorneado distal lo veo con luz bien definida, limpia, células bien juntas, el recto distal también lo veo así. Por eso, aquí en el rayo medular
¿Esto qué sería? Esto es rayo medular. ¿Por qué es rayo medular? ¿Por qué? No hay corpúsculo, no hay corpúsculo. Es la corteza porque no hay epitelio simple blanco. Muy bien. Ya sabemos que estamos en el rayo medular. ¿Esto qué va a hacer? Luz irregular, sucia, células bien separadas. Túbulo recto proximal. Y aquí también células muy juntas, luz bien definida, túbulo recto distal. Y esto en sí es túbulo colector. ¿Por qué? Porque vemos epitelio simple cúbico y células. O sea, se nota muy bien el límite que existe entre una célula y otra célula. Conducto colector cortical. Muy bien. Esa parte se puede complicar, pero es simplemente entender y saber qué es lo que hay en la corteza renal, en la médula, qué hay en el laberinto cortical, qué hay en el rayo medular y cómo se ve. ¿Cómo se ve? ¿En qué? Practicar. ¿Cómo se ve? Solo una cosa más de riñón y terminamos con riñón. Aquí mismo, en este sector, acá, este sector tiene un nombre, que sería aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. Tiene una función importante. Aparato yuxtaglomerular. Está formado por tres componentes. Voy a colocar la imagen que se debe ver. Este sector. Esto que sería un corpúsculo renal. Esto sería el polo urinario, polo vascular. Este sector aquí es el aparato yuxtaglomerular. Está formado por tres elementos. Uno sería mácula densa. Este para anotar directo, después vamos a hablar de su función. Mácula densa. Tenemos aquí células mesangiales extraglomerulares. Son mesangiales, pero están fuera del glomérulo, por eso extraglomerares. Y por último, una modificación del músculo liso de la arteriola aferente, que son células yuxtaglomerulares. Sí. Entonces tenemos estos tres componentes que juntos forman el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿cuáles son los tres? Mácula densa, células mesangiales extraglomerulares y células yuxtaglomerulares, que son básicamente el músculo liso de la arteriola aferente. No se olviden eso, porque puedo colocar eferente, ¿no? Aferente, arteriola aferente. ¿Para qué sirve esto? Regulación de presión arterial. Muy bien. La secuencia es así. La mácula densa va a detectar el nivel de cloruro de sodio presente en los túbulos renales. Esta información la va a transmitir a través de estas células, que funcionan como una especie de transmisor, ¿verdad? Ellos están unidos por uniones tipo nexo, entonces la comunicación es instantánea. ¿A quién le va a avisar? A estas células yuxtaglomerulares. Para secretar ¿qué? Renina. Muy bien, renina. Entonces, esto en sí, el aparato yuxtaglomerular, es para regular la presión arterial, constituido por mácula densa, células mesangiales extraglomerulares y células yuxtaglomerulares, que son el músculo liso de la arteriola aferente.
Muy bien. ¿Y qué son? ¿Qué son las células de la mácula densa? Es del túbulo contorneado distal. Recuerden bien, son del túbulo contorneado distal que están en contacto con el polo vascular. Aquí. Estas células están más juntas y teóricamente, ¿verdad? Aquí no se ve, pero son más altas. Entonces esa descripción es importante para la teoría. Túbulo contorneado distal en contacto con el polo vascular. La zona celular que está en estrecha relación, entonces son diferentes. Tienen la capacidad de detectar ¿qué? Cloruro de sodio, nivel de cloruro de sodio en el túbulo. Estas células, ¿cómo se ven? Se ven más juntas y son más altas en comparación al resto del túbulo. Están más próximas y son más altas. Detectan cloruro de sodio. Si es bajo, emite la señal a través de estas células mesangiales extraglomerulares hacia las células yuxtaglomerulares para qué? Secretar renina. La renina va a hacer una serie de procesos que al final va a aumentar la presión arterial. Bueno, ahí sí terminó el riñón, en la parte teórica y práctica.